Seguimos viendo las causales de improcedencia. Y me habían expresado unos compañeros que tenían duda sobre la fracción 9, que ya habíamos estudiado, del artículo 61, respecto a resoluciones dictadas en ejecución de sentencia. Resoluciones dictadas, el amparo es improcedente, el juicio de amparo es improcedente, contra resoluciones dictadas en ejecución dice la ley de ellas, ¿no? De las mismas, perdón, pero son resoluciones dictadas en el juicio de amparo. Entonces, resoluciones dictadas en ejecución de una sentencia de amparo. Y la complicación se da porque hay veces que cuesta trabajo de definir cuándo opera esta causal, que se trata de una resolución dictada en ejecución de sentencia, de una sentencia de amparo, y cuándo se trata de un acto nuevo, ¿no? Voy a explicarlos con manzanas y palitos para que pudiera ser entendido, ¿no? ¿De acuerdo? Si el juez de distrito en su amparo le dice a la autoridad, le ordena a la autoridad responsable, dicta, haz un cuadrado, ¿no? Haz un rectángulo. Y entonces la autoridad responsable lo que hace es dictar un rectángulo. Aquí decimos que hizo un rectángulo en ejecución de sentencia de amparo. Si el quejoso se viniera a discutir y decir, oye, ¿por qué hizo un rectángulo? Bueno, pues hizo un rectángulo porque lo dijo el juez de distrito. ¿De acuerdo? Y aquí estaríamos en la causal de improcedencia, que esta resolución se dictó en ejecución de una sentencia de amparo. Puede ser que el juez de distrito hace la misma orden a la autoridad responsable y le dice, mira, haz un rectángulo y después haz lo que quieras. Con plenitud de jurisdicción resuelve conforme a derecho. Con plenitud, después de que hagas el rectángulo, haz lo que quieras. Entonces, si la autoridad lo que hace es un rectángulo más un triángulo, y lo hace todo esto en una resolución, ya no podremos hablar de que esta resolución es improcedente el juicio de amparo porque sea en ejecución de sentencia de amparo. Porque si bien es cierto, fue en ejecución de sentencia de amparo que se dictó un rectángulo, sin embargo le dejó plenitud de jurisdicción para que hiciera lo que él quisiera. Pudo haber hecho un círculo, pudo haber hecho un triángulo, pudo haber hecho otra figura geométrica, ¿no? Aquí, como todo esto es un solo acto, no podemos hacer la división del acto y decir, respecto de esto es sobreseimiento, porque fue un cumplimiento de una ejecutoria de amparo y respecto de esto le entro. No, como se trata de una sola resolución, luego entonces lo que tenemos que hacer es que es procedente el juicio de amparo, pero respecto a los conceptos de violación del rectángulo son inoperantes. Como su nombre lo dice, no operan para que tú resultes favorable para que te concedan el amparo. Y respecto del acto nuevo, entonces aquí sí vamos a proceder a analizar por lo menos la inconstitucionalidad del acto o bien su constitucionalidad. ¿De acuerdo? Estamos partiendo del supuesto que no se dé otra causal de improcedencia, porque si esta demanda la promueve fuera de término de los 15 días, opera otra causal de improcedencia, y no solamente respecto a este, sino de todo. ¿De acuerdo? Estamos pensando que ya no hay otra causal de improcedencia, y en este caso del acto nuevo, el juez tendrá la oportunidad de amparar o de negar el amparo respecto de los conceptos de violación, que se impugne este acto nuevo, esta parte del acto nuevo. ¿De acuerdo?
Creo que más o menos nos resulta muy gráfico de cómo esto se ve como muy sencillo, ¿no? Pero vamos a elevar, vamos a complicar, ¿no? Supongamos que el juez le ordena y le dice, supongamos que el acto reclamado es una resolución, el acto reclamado es una resolución que declaró infundada, una resolución de la sala que declaró infundada la incompetencia por considerar que en un juicio especial hipotecario las partes habían convenido que el juicio especial hipotecario se tramitara en el Distrito Federal. ¿De acuerdo? Y el juez razona y dice, este acto es inconstitucional porque resulta ser que como es un juicio especial hipotecario, la acción ejercitada es una acción real, no personal. Y hay una regla específica para decir que la competencia será el del juez competente del lugar donde se encuentre el bien inmueble. Luego entonces, tu acto es inconstitucional porque partiste de la base como si la acción fuera real, personal, y que de acuerdo a lo pactado por las partes, tenía que ser en el Distrito Federal. Así que, si el bien inmueble está en Cancún, entonces es juez incompetente del Distrito Federal y por lo tanto tu acto reclamado es inconstitucional porque no está apegado a la ley. ¿De acuerdo? Entonces le dice el juez, le ordena el juez, le dice, primer punto, deja insubsistente tu resolución reclamada. Dicta otra en la que te pronuncies que la excepción de incompetencia es procedente por las razones que les acabo de explicar. Como se trata de un juicio especial hipotecario, la acción ejercida es una acción real y por lo tanto se tiene que extender a la regla especial de que será juez competente el del lugar donde se ubica el bien inmueble. ¿De acuerdo? Y entonces, la autoridad responsable deja insubsistente la resolución reclamada, dicta otra en su lugar y declara procedente la excepción de incompetencia. Hizo exactamente lo que le dijo la autoridad, el juez de distrito. Luego entonces, si este es recurrido, contra este se promueve el juicio de amparo, se operaría la causal de la fracción 9 porque se dictó en ejecución de una sentencia de amparo. Pudieron advertir que el juez de distrito se pronunció y esto causó ejecutoria. Si causó ejecutoria, obviamente hasta que cause ejecutoria se pide cumplimiento, y esto causa ejecutoria porque no lo recurran en revisión o bien porque en revisión se confirmó, ¿no? Entonces, ustedes pueden advertir que la razón subyacente de esta causal de improcedencia es que al final de cuentas ya existe cosa juzgada sobre el punto en controversia. ¿De acuerdo? Vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que en el segundo acto se opone también la excepción de incompetencia en un divorcio incausado porque dice que el domicilio se estableció en el Estado de México y luego entonces el juez del Distrito Federal es incompetente. Es otro ejemplo. ¿De acuerdo? Y el juez de distrito analiza y ve que al momento de resolver no se analizó las pruebas que ofrecieron para demostrar que el último domicilio conyugal estaba establecido en el Estado de México. ¿Me explico? Y entonces le dice el juez: deja insubsistente tu resolución reclamada, dicta otra a su lugar.
recaba las pruebas que no tenés a la mano sobre el domicilio, sobre cuál fue el último domicilio conyugal, y resuelve la excepción de incompetencia con plenitud de jurisdicción, pero tomando en cuenta las pruebas que dejaste de recibir, que no tenías al alcance al momento de resolver. ¿Sí me explico? La autoridad deja insubsistente la resolución reclamada, dicta otra en su lugar, toma en cuenta las pruebas y con plenitud de jurisdicción resuelve que sí se da la excepción, que no se da la excepción de incompetencia que hizo valer el quejoso. ¿Se dictó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo? Ni duda cabe. Pero no podemos decir que este juicio sería improcedente cuando se reclame esta resolución reclamada, porque si bien es cierto, en ejecución de la sentencia de amparo dictó una nueva, dejó insubsistente la sentencia reclamada, dictó una nueva, tomó en cuenta las pruebas y con plenitud de jurisdicción, ¿qué resolvió? Aun cuando haya llegado a la misma conclusión que llegó en el anterior, pero ya tomó en consideración las pruebas y por lo tanto, respecto de estos 4 puntos, no podemos cuestionarlo porque ya fue cosa juzgada, pero respecto a lo que ya con la valoración de las pruebas pudo llegar a aunque sea la misma conclusión, pero pudo llegar a otra conclusión también, ¿no? Porque le dijo, con plenitud de jurisdicción resuelve conforme a derecho. Y pudo haber llegado diciendo que era procedente la excepción de incompetencia o que no era procedente la excepción de incompetencia. En ambos casos, como fue plenitud de jurisdicción, luego entonces este acto reclamado por esta causal no se actualiza. ¿De acuerdo? Creo que no advierto que tengan alguna duda al respecto. ¿Tienen dudas al respecto de esta? ¿No? Estamos continuando analizando con las causales de improcedencia y yo les decía que para poder aprender más fácilmente las causales de improcedencia yo hacía una clasificación, su servidor, no solo lo van a encontrar en los libros, sino yo hacía una clasificación para poder hacer de manera más didáctica la enseñanza sobre las causales de improcedencia, atendiendo a la razón subyacente, ¿de acuerdo? Y les di 2 clasificaciones iniciales. Ahora la siguiente clasificación será contra actos de órganos terminales no jurisdiccionales. También, como el caso de la anterior clasificación, cuando se trataba de actos de órganos terminales jurisdiccionales, bueno, la única que cambia es que aquí no son jurisdiccionales. Y aquí tenemos a los actos contra el Consejo de la Judicatura Federal. Fíjense lo que dice el artículo 100 de la Constitución. ¿Quién lee el artículo 100 de la Constitución? ¿Qué dice el artículo 100 de la Constitución? A ver, Fernanda, ¿o no? Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica de gestión y para emitir sus resoluciones. El Consejo se integrará por 7 miembros, de los cuales uno será el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo. 3 consejeros designados por el Pleno de la Corte por mayoría de cuando menos 8 votos, de entre los magistrados de circuito y jueces de distrito. 2 consejeros designados por el Senado y uno por el Presidente de la República. Todos los consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de esta Constitución y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades. En el caso de los designados por la Suprema Corte, deberán gozar además con reconocimiento en el ámbito judicial. El consejero funcionará en pleno o en comisiones,
El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine. Salvo el presidente del Consejo, los demás consejeros durarán 5 años en su cargo, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo. Los consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo solo podrán ser removidos en los términos del título cuarto de esta Constitución. La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Suprema Corte de Justicia podrá solicitar al Consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte también podrá revisar y, en su caso, revocar los que el Consejo apruebe, por mayoría de cuando menos 8 votos. La ley establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones. Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables. Fíjese, dice, las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables. Artículo 100 constitucional. Pero ahí quédese, Fernanda. ¿Advierten ustedes que esta improcedencia del Consejo de la Judicatura Federal es congruente con lo dispuesto por el artículo 100? Dice, las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables, pero pone unas excepciones. ¿Qué excepciones? Y por lo tanto no procede juicio ni recurso alguno en contra de las mismas, salvo las que se refieran. Permítame, no procede juicio Ni recurso alguno. ni recurso alguno. Ajá. Salvo las que se refieran a la designación, Ajá. adscripción, Ajá. ratificación y remoción de magistrados y jueces, Ajá. las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva. Que sean adoptadas conforme a la ley. Conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva. Fíjense lo que dice este artículo 100 de la Constitución. Las decisiones del Consejo son definitivas e inatacables. No procede juicio ni recurso alguno, excepto cuando se trata de la designación, adscripción, ratificación y remoción de jueces y magistrados, pero sí es posible la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, solamente para ver si lo adoptado es conforme a las reglas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Yo quisiera que ustedes pudieran advertir que, a pesar de que el artículo 100 dice que esas decisiones definitivas son inatacables y no procede recurso ni juicio alguno, el constituyente no dejó en estado de indefensión sobre algunas resoluciones como estas, que pueden afectar a jueces de distrito en cuanto a su designación, adscripción, ratificación y remoción. Así que cuando un juez o magistrado se vea afectado por la designación, adscripción, ratificación o remoción, puede ir a la Suprema Corte en revisión. Fíjense, dice, será materia de revisión. Entonces, aquí es un recurso establecido constitucionalmente para atacar solamente estas decisiones. Y entonces, me podrán decir, oiga, estas decisiones del Consejo solamente son definitivas, no hay otras cosas que pueda hacer el Consejo que pueda afectar a los gobernados. Dice ahí que también hay acuerdos generales y la Suprema Corte puede revisar estos acuerdos generales. ¿Sí advierten ustedes la razón que subyace? Es un órgano, es considerado el Consejo de la Judicatura Federal como un órgano terminal, no jurisdiccional. Fíjense que antes de esto, antes de la nueva ley de amparo, salió una jurisprudencia de la Suprema Corte diciendo que sí era procedente el juicio de amparo en algunos casos
contra actos del Consejo. Pero con la nueva ley vino a ratificar lo que dice el artículo 100 constitucional. Entonces, lo que hizo el Consejo es emitir una circular diciendo, oye, existía una jurisprudencia anterior, pero de acuerdo a la nueva ley de amparo, no procede el juicio de amparo, y nos los notificó a todos los jueces de distrito y magistrados de circuito. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiso revisar esta circular. Y ahora está esta circular en una resolución que estamos esperando todos los jueces y magistrados, porque de acuerdo a lo que está establecido, no procede el juicio de amparo. Pero parece ser que podría haber algunos casos excepcionales, además de los establecidos en la Constitución. A mí me gustaría que ustedes estuvieran también al pendiente. Si esto sucede cuando yo sigo dando clases, yo les diré en qué terminó esta controversia. Pero después de terminar el curso, es responsabilidad de ustedes. Ahorita, de acuerdo a lo que dice la ley y de acuerdo a lo que dice la Constitución, no procede el juicio de amparo contra las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué otros actos podrían ser emitidos por órganos terminales no jurisdiccionales? Pues tenemos también los actos concretos del Congreso de la Unión. Comisión permanente, cámaras de diputados y senadores, dice la ley en su fracción 5, contratos del Congreso de la Unión, su comisión permanente o cualquiera de sus cámaras en procedimientos de colaboración con otros poderes que objeten o no ratifiquen los nombramientos. Que objeten o no ratifiquen nombramientos. No sé si ustedes advirtieron que al momento en que estaban leyendo el artículo 100, hablaba que por lo menos 2 consejeros del Consejo de la Judicatura Federal eran designados por los senadores. Así que, si alguien está inconforme por esta designación de consejero, no procedería el juicio de amparo. ¿De acuerdo? Porque dice en la fracción 5, contratos del Congreso de la Unión, su comisión permanente o cualquiera de sus cámaras en procedimiento de colaboración con otros poderes que objeten o no ratifiquen nombramientos o designaciones para ocupar cargos, empleos o comisiones de entidades o dependencias de la Administración Pública Federal centralizada o descentralizada, órganos dotados de autonomía constitucional y órganos jurisdiccionales de cualquier naturaleza. Ahora, de acuerdo a esto, nombramientos de algunos funcionarios de la administración pública, centralizada, descentralizada, órganos autónomos y órganos jurisdiccionales. ¿De acuerdo? ¿Por qué pongo actos concretos del Congreso de la Unión? Porque ustedes saben que lo que hace el Congreso de la Unión es hacer leyes en forma general. Y todos los actos del Congreso de la Unión, estas leyes, son impugnables en el juicio de amparo. ¿De acuerdo? Pero estos actos concretos no. ¿Y en qué consisten esos actos concretos? Pues de nombramientos de funcionarios. En concreto es eso, ¿no? Ahora, la fracción 7 contempla otro tipo de actos contra los que no procede. Contra resoluciones o declaratorias del Congreso de la Unión, de la Comisión, de las cámaras,
de las legislaturas locales, y habla también de sus comisiones o diputaciones permanentes. Tratándose de juicios políticos y de procedencia. Esto lo tuvieron que ver en constitucional, ¿de acuerdo? ¿Sí lo vieron, verdad? Fíjense lo que dice la fracción 7. Contra resoluciones o declaraciones del Congreso de la Unión, de las cámaras que lo constituyen, de las legislaturas de los estados o sus respectivas comisiones o diputaciones permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político. Dice, y así como, además de esto, la elección suspensión, remoción, de funcionarios en los casos en que las constituciones le confieran alguna facultad de remover soberana y discrecionalmente. Déjenme decirles que respecto de estos actos concretos hay muchos funcionarios, de acuerdo a la Constitución, tratándose del Congreso de la Unión, que son nombrados por el Congreso de la Unión o de alguna de las cámaras. Por ejemplo, ahorita vimos los consejeros, son designados por la Cámara de Senadores. Y así hay otros funcionarios que son designados, por ejemplo, el Procurador General de la República es propuesto por el presidente con la aprobación del Congreso de la Unión. ¿Sí me explico? Los ministros de la Suprema Corte también, ¿de acuerdo? Y podemos poner más funcionarios, y cualquiera de estos actos no pueden ser materia del juicio de amparo. Creo que me parece que no hay alguna otra duda, pero no sé si ustedes tienen dudas, ¿no? ¿No tienen dudas? Bueno, déjenme decirles que hay otra causal que se refiere a la fracción primera, contradicciones o reformas a la Constitución. ¿Por qué creen que sea la razón subyacente que no procede el juicio de amparo contra reformas o adiciones? ¿Cómo? Fuerte. Por el principio de legalidad constitucional es súper difícil que se haga una adición o una reforma, además de que sería una invasión de competencias que el judicial pudiera decidir sobre las adiciones que hizo el legislativo. ¿Qué más? ¿Otro comentario? ¿Otro comentario? Porque necesitan seguirse reformando, hay cuestiones que se necesitan seguir reformando, ¿no? Y si por cada reforma se pudiera parar, entonces nunca se reformaría, no sería una reforma. ¿Otra idea? Porque el motivo del juicio de amparo es declarar la inconstitucionalidad, ¿no? Y si está dentro de la Constitución, pues no es como discutible, ¿no? Pues yo creo porque la Constitución está por encima de todas las leyes, ¿no? Y nada la contraviene. Bueno, en realidad, fíjense que me quedo con estas dos últimas intervenciones. O sea, la razón subyacente de por qué no procede el juicio de amparo contra las adiciones o reformas a la Constitución es que al momento de que se adiciona o se reforma, llegan a formar parte del ordenamiento constitucional. Y al formar parte del ordenamiento constitucional no puede haber inconstitucionalidad de un artículo porque sea contrario o se contradiga con otro artículo de la Constitución. Lo que se tiene que hacer es a través de una interpretación constitucional. Déjenme decirles que antes de que existiera esta situación, hubo una reforma constitucional hace muchos años en donde se promovió el juicio de amparo contra una reforma a la Constitución. En ese entonces lo hizo el señor Camacho Solís. ¿Ustedes lo conocen? Este señor, resulta ser que hubo una reforma constitucional que le impedía ser candidato y promovió el juicio de amparo contra esta reforma a la Constitución. Y déjenme decirles que la Suprema Corte de Justicia llegó a la conclusión de que sí era posible promover el juicio de amparo porque se la habían desechado de entrada.
y dijo que sí era posible la reforma, promover el juicio de amparo, porque en realidad no se estaba impugnando la reforma en sí, sino el proceso de creación de esta reforma. ¿Me explico? Y bueno, al final de cuentas, el señor le admitieron la demanda, revisaron que todo había sido, este proceso de la reforma constitucional había sido apegada a la Constitución, y al final de cuentas le negaron el amparo. De acuerdo a cómo está la ley, parecería ser que no es la parte sustantiva lo que podría ser materia del juicio de amparo. Parecería ser que es ese proceso de formación de esta reforma o de esta adición a la Constitución como podría ser materia del juicio de amparo. Pero como les he comentado, al final de cuentas estamos sobre una ley nueva y podrá definir los criterios de la Suprema Corte para ver si continúa con el criterio anterior, en donde se establecía que sí era posible impugnar el proceso de creación de la reforma o adición a la Constitución, pero no en sí el contenido constitucional. ¿Sí van entendiendo esto? A mi modo de ver, me parece ser que ni aún el proceso podría ser materia del juicio de amparo. Parece ser que esta causal incluiría no solamente la adición y la reforma, sino el proceso de creación. Pero esto es lo que pienso ahorita. ¿Quién sabe si la Suprema Corte después piense otra consideración? ¿Sí, dígame? Yo tengo una duda, porque lo que es que yo sí creo que se debería poder impugnar tanto la adición como el proceso, pero mi duda es más bien, si se fuera a impugnar el proceso de adición de reforma, ¿cómo se probaría que no estuvo apegado a la Constitución? ¿Cómo se probaría que ese proceso estuvo viciado? No, o sea, déjeme decirle que la Constitución establece cómo se puede reformar y adicionar la Constitución. Establece todo ese proceso de los diputados, los senadores y las legislaturas de todos los estados y el porcentaje que se requiere. Entonces, si usted va, por ejemplo, al momento de la sesión de cada cámaras y senadores, tiene que poner una exposición de motivos, tiene que haber una discusión, tiene que haber una especie de votación. Entonces usted se mete a internet, ahí podrá encontrar que se dan las sesiones en forma más o menos, cómo se llevó a cabo el proceso de votación. Entonces usted podría ir a ver para ver qué se hace. Pero yo le digo que aquí podrían establecerse dos tipos de discusión. Propiamente la esencia de la reforma, y otro es el proceso de formación de esta reforma. Yo le decía que el anterior criterio de la Suprema Corte, sin que existiera esta causal, con la ley vieja, había dicho que esto sí era procedente. Y esto no era procedente por las razones que habían dicho sus compañeros, de que no era posible que un artículo constitucional sea contrario a otro artículo de la Constitución. Lo que se tiene que hacer es encontrar, ante la contradicción de normas constitucionales, establecer una interpretación constitucional que lleve a que se apliquen los dos artículos de la Constitución, y al momento de hacer esta interpretación vamos a determinar en qué caso se aplica uno y en qué caso se aplica el otro. Sí, dígame. Sí, o sea, sí entiendo esta parte del proceso y que así lo pueden determinar, pero precisamente porque el proceso de reforma a la Constitución es un proceso súper largo, súper rígido, súper difícil, se me hace muy difícil que puedan probar que estuvo viciado. Entonces mi pregunta era más bien si, por ejemplo, hubo un caso donde probaran que el proceso de reforma de la Constitución estuvo viciado y otorgaran el amparo, porque es muy difícil de probar. Yo le vuelvo a repetir, solamente hubo un caso, y en donde el de la demanda de Camacho Solís, donde se admitió, se siguió el proceso y analizaron que todo el proceso para la reforma de esa reforma constitucional era correcto. ¿Me explico? O sea, por eso yo le digo que me parece actualmente a mí que ni siquiera procedería contra el proceso de formación de la reforma constitucional. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario al respecto? ¿No? Ahora vamos. Contra actos consentidos por el quejoso. Esta es de la fracción primera del artículo 61. No, yo decía que esa era la cuarta clasificación. Sí, esta es la cuarta clasificación por adiciones a la reforma. Y usted me podría decir, bueno, ¿cuál es la razón subyacente? Pues que no pueda existir una contradicción
entre un artículo constitucional con otro artículo de la Constitución. En caso de que hubiera una aparente contradicción, debería ser regulado a través de la interpretación constitucional. ¿De acuerdo? Contratos consentidos por el quejoso. Aquí tenemos dos: expresamente y tácitamente. Se considera que expresamente cuando hay una manifestación de la voluntad del quejoso de consentirlo, y otro que entrañe ese consentimiento del quejoso con relación al acto reclamado. Me parece ser que aquí no habría ningún tipo de problema. Si el quejoso expresamente primero promueve la demanda de amparo y después dice, ¿sabes qué? Ya completamente estoy, ya no analicé y creo que expreso mi voluntad para decir que consiento ya el acto reclamado, pues obviamente se da esta causal de improcedencia sin ningún tipo de problema. La cuestión es cuando no es expreso, pero existe un acto que entraña ese consentimiento del acto reclamado. Imagínense que en un juicio ejecutivo mercantil reclame dos cosas: tanto la diligencia, mejor dicho, reclame la diligencia del secuendo. Ustedes saben que esta diligencia del secuendo se lleva con requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Y supongamos que promueve el amparo contra esta diligencia del secuendo y resulta ser que comparece al juicio en ejecutivo mercantil después de haber promovido su demanda de amparo, y en ese momento, después de que lo promueve, celebra un convenio judicial. Obviamente que al momento de celebrar un convenio judicial, el objeto del convenio judicial es restablecerse mutuas prestaciones con la finalidad de dar por concluido el juicio. Entonces, cuando él celebra el convenio judicial, lo que está haciendo es, no está consintiendo expresamente su voluntad, no está manifestando de manera expresa su voluntad, pero este convenio judicial siempre entraña un consentimiento del acto reclamado. ¿Sí lo entienden? O sea, como que no tiene mayor explicación. Ahora, tácitamente, dice la ley que consiente tácitamente cuando el juicio de amparo no se promueve dentro de los plazos que establece, no promueve el juicio de amparo, no se promueve dentro de los plazos establecidos por la ley. Y ustedes saben que la regla general es de 15 días, ¿no? No promueve el amparo, pasan 15 días y se considera que tácitamente consintió el acto reclamado porque no lo impugnó. ¿Me explico? Oye, es que no, yo no lo quería consentir. No, pues la ley considera que fue un consentimiento tácito, porque si tú lo hubieras impugnado dentro del término legal, pues entonces hubiera manifestado que tú estabas en contra de esta causa, estabas en contra del acto reclamado. Fíjense lo que dice, bueno, este del acto consentido expresamente está en la fracción 13 y la fracción 14, ¿no? Pero fíjense lo que dice la fracción 14. Lean la fracción 14. ¿La 13? 14. Bueno, lea la 13 y la 14. Fracción 13. Contratos consentidos expresamente o con manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Fracción 14. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino solo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o modificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo.
En el primer caso, solo se entenderá conciliar la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquel al que se dicta sus efectos la notificación de la resolución requerida al recurso o medio de defensa. Si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución o de la última resolución requerida al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento. Fíjense, después de que la ley nos dice que si el juicio de amparo no se promueve dentro de los plazos establecidos por la ley, se consideran tácitamente, hace una diferencia con relación a la norma general. Y dice que la norma general se considera tácitamente consentida si no se promueve después de su vigencia, 30 días después de su vigencia, o dentro de los 15 días del primer acto de aplicación. Entonces esto nos lleva a considerar que la norma general la podemos impugnar en dos momentos diferentes. Al momento de que comienza su vigencia, 30 días después de su vigencia, dentro de los 30 días de su vigencia, o 15 días después del primer acto de aplicación, concreto de aplicación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿se acuerdan de lo que platicamos sobre la la individualización condicionada y la individualización incondicionada? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Yo les decía, bueno, que en términos generales la norma tiene una hipótesis jurídica y una consecuencia jurídica. A veces la consecuencia jurídica no está en el mismo artículo, a veces está en un artículo diferente. Por ejemplo, ahorita ustedes están diciendo en la fracción que leímos, la fracción 14, que el juicio se considera tácitamente cuando no se promueve dentro del plazo que establece la ley, pero no le dice el plazo. Está en otro artículo de la ley donde se establece el plazo. ¿Me explico? Entonces, lo correcto sería que tuviéramos unas normas generales que establecieran la hipótesis jurídica y enseguida establecieran las consecuencias jurídicas. Pero a veces que no es así. La estructura y la forma como está la norma, primero está la hipótesis y varios artículos después está la consecuencia jurídica. ¿Por qué es importante que ustedes detecten esto? Para que ustedes puedan advertir el término de la individualización incondicionada. Individualización incondicionada y condicionada. ¿Cuándo hay una individualización incondicionada? Cuando la norma general establece la hipótesis y las consecuencias jurídicas sin exigir condición. La norma general establece la hipótesis jurídica y las consecuencias jurídicas sin establecer una condición. Y cuando la norma general establece una hipótesis jurídica y unas consecuencias jurídicas, pero para esto establece una condición para que se individualice la norma, estamos por una individualización condicional. ¿De acuerdo? Cuando la norma establece una individualización incondicionada, o sea, sin condición, estamos frente a una ley autoaplicativa. Cuando estamos en una individualización de una condicional, estamos con leyes heteroaplicativas. En una ley autoaplicativa no requiere un acto concreto de aplicación, porque como es sin condición, pues inmediatamente se le aplica al sujeto. Y aquí se requiere un acto concreto de aplicación. ¿Ustedes se acuerdan que